Tienes un examen en 3 días y no encuentras forma de que te entre la información en la cabeza. Subrayas y relees, pero al cabo de unas horas se te acaba olvidando todo. Me complace decirte que el problema no lo tienes tú, sino tu método de estudio. Yo soy Alex y en este vídeo explicaré el método de estudio que utilicé en el selectivo. Mi método consta de 3 fases: resumir, recordar y repetir. Este método minimiza el tiempo de estudio maximizando la retención de información, por lo que podréis ir a los exámenes más relajados que nunca. Dicho esto, empezamos. Primera fase, resumir. En esta fase nuestro objetivo será utilizar nuestras propias palabras para explicar de forma resumida el contenido que queremos aprender. Es muy importante que utilicemos nuestras propias palabras, porque así luego será mucho más fácil de comprender y de aprender, y además así estimulamos ya el proceso de aprendizaje. Si el tipo de contenido lo permite, os recomiendo encarecidamente que esquematicéis la información. Esto es porque el cerebro retiene mucho más fácilmente la información cuando se presenta de forma visual, en forma de guiones o de puntos. Entonces esto facilitará más adelante la retención de la información. Tipos de información que se pueden esquematizar son características, causas, consecuencias, fechas, incluso hechos históricos a modo de eje temporal. Durante el proceso de resumen elaboraremos una serie de preguntas que incluyan todo el contenido del resumen, que luego utilizaremos para estudiar. Estas preguntas no tienen por qué ser una, sino pueden ser varias preguntas encadenadas. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en tal fecha? ¿Por qué ocurrió? Lo importante es que con estas preguntas incluyamos toda la información que vayamos a resumir y más adelante veréis por qué. Segunda fase, recordar. En esta segunda fase será donde hagamos el acto de memorizar en sí. Para ello utilizaremos el método conocido como Active Recall, que consiste en un recuerdo activo de la información que queremos aprender. Para ello utilizaremos las preguntas que hemos redactado antes, y nuestro objetivo será responderlas sin mirar las respuestas. Esto es un proceso costoso, porque en muchos de los casos no sabremos cómo responder a las preguntas. Pero es este esfuerzo lo que provoca que nuestro cerebro cambie y lo forcemos a aprender esta información. Por lo tanto, esta resistencia que encontraremos al tratar de responder a las preguntas es señal de que lo estamos haciendo bien. Si no sabemos la respuesta completa, escribiremos cualquier cosa que recordemos. Cualquier información que podamos recordar nos servirá para más adelante construir la respuesta completa. Si después de unos minutos no somos capaces de responder a la pregunta, miraremos la respuesta, la leeremos entera y la volveremos a ocultar, y trataremos de responder otra vez a la pregunta. Repetiremos este proceso hasta que hayamos sabido responder a la pregunta por completo. Una vez acabada la primera pregunta, repetiremos el mismo proceso para todas ellas, hasta que hayamos sido capaces de responder a todas. Este proceso de respuesta se puede hacer de forma oral o escrita, aunque yo personalmente lo hice y lo recomiendo hacerlo de forma escrita, porque al tener las respuestas escritas es más fácil ver lo que nos falta por escribir. Hay varias formas de sistematizar este proceso para hacerlo más fácil. Podéis hacerlo escrito en un papel, pero yo lo recomiendo hacer por ordenador, ya que es mucho más eficiente. Aquí podéis ver la forma que utilicé yo, con subpáginas. Entonces, cada vez que no sabía responder a una pregunta, entraba en la subpágina, leía la información y volvía a intentar responder la pregunta. Podéis ver también que hay ciertas respuestas que están en rojo. Estas me las marcaba yo porque eran las partes que me faltaban por responder. Entonces, al acabar la sesión, revisaba y eso me servía como los puntos que me faltaban aún por mejorar. Tercera etapa, repetir. Esta tercera fase consistirá en repetir la segunda fase, puesto que lo más probable es que no se nos haya quedado la información con una vez. Para ello utilizaremos el método de la Spaced Repetition o repetición espaciada. Este método se aprovecha del hecho de que, conforme vayamos realizando las distintas sesiones, nos costará menos esfuerzo recordar, y por tanto podremos dejar más espacio entre ellas. Un ejemplo de esta programación sería, el día que resumimos, realizar una sesión de recuerdo. Al día siguiente, una sesión de recuerdo por la mañana y otra por la tarde. Al día siguiente, solo una sesión por la tarde. Y 2 días después, otra sesión. Y así progresivamente. De manera que no es necesaria tanta frecuencia conforme vamos aprendiendo la información. Es importante no dejar mucho espacio entre sesiones inicialmente, ya que es muy probable que al cabo de un día o de 2 toda la información que hemos aprendido se nos olvide y tengamos que empezar de nuevo. Factores a tener en cuenta. A veces memorizar toda la información no es necesario. Intentad priorizar aquella información que siempre se pregunta en los exámenes, ya que será la que más nota os permita sacar. Tened en cuenta que el proceso de resumir y elaborar las preguntas requiere de un tiempo que si vais con mucha prisa al examen, no vais a poder dedicar a memorizar en sí. Así que nada,
Este es el método de estudio que utilicé yo en el selectivo con las asignaturas de Valenciano e Historia de España, que son las que más teoría tenían y que me permitieron sacar más de un 13. Así que espero que os haya servido de ayuda y un saludo.